nos diste un dominio. ¿Cómo no adorar? ¿Cómo no adorar? Al que todo me lo da. ¿Cómo no adorarle a él? ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no llorar? Aquel que su vida dio para darme vida a mí. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Amén. Y eso fue lo que me dijo el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Puede sentarse. Me dormí con esa pregunta y el Señor abrió todo el panorama mientras estaba durmiendo. Y algo que yo miraba en esta palabra es que, fíjese que el perdón divino, por ejemplo, Dios, fíjese que Él perdonó los pecados a todos los que hemos creído. Él perdona los pecados del creyente sobre la base única que existe, que es el sacrificio de la cruz, ofreciendo la vida de Él mismo una vez y para siempre. Los pecados nuestros ya no cuentan en contra nuestra. Voy a repetirlo, los pecados nuestros ya no cuentan en contra nuestra. Debido a la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Un aplauso al Señor. Es por Él que nosotros estamos sin pecado. A ver, diga que está a su lado, tranquilo, tú estás limpio. Por favor, dígale a que está a su lado, tranquilo, estás limpio. Amén. Porque el problema terrible es que el diablo todavía le funciona el engaño del huerto del Edén. Y en el huerto del Edén, ¿cuál fue el engaño de Satanás? ¿Se recuerda? El engaño de Satanás fue tentar a Eva con un fruto prohibido. ¿Cuál es el pecado hoy en día? Hoy en día es lo mismo. El diablo te tienta con el fruto prohibido. Y el fruto prohibido, ponle nombre, y si es pecado, es fruto prohibido. Y si te hace caer, es fruto prohibido. Y si te lo comes, ya estuvo que pecaste. Solo que en el antiguo pacto, dice, porque esto a mí me ha estado revolucionando en mi corazón y la pregunta con la que me fui a la cama a tomar ese nap, yo sé que Él fue el que me dijo, vete a tomar un nap, porque me empezó a explicar cómo fue que en el antiguo pacto, hermano, se le dijo a Moisés que él tenía que, porque se lo voy a leer mejor para que usted lo entienda mejor. Porque en Hebreos, por ejemplo, yo puse algunas notas que traté de poner las palabras de mi Señor en la palabra escrita y traté de hacerlo ordenadamente. Y si no lo hice ordenadamente, usted se va a dar cuenta si lo hice o no lo hice, pero traté la manera de hacerlo. Hebreos 7:27 dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados, los pecados del sacerdote.
y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Mire lo que está diciendo. Está diciendo que en el antiguo pacto ellos tenían que matar animales para el perdón de los pecados diarios del pueblo de Israel en el pacto antiguo. Pero cuando Él vino, Él pagó por los pecados nuestros. Ahí dice que los pagó, ¿cómo dice? Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. En otras palabras, el diablo no te puede acusar. El diablo no me puede acusar. Y por eso el diablo quiere venir con el antiguo pacto a ofrecerte el fruto prohibido. Ese fruto prohibido, él trata de engañarte para que te lo comas. Y cuando te lo comes, entonces te sentís pura lata y sentís como que te has separado del Señor. Y sentís que hay una separación y te sientes como que todo el mundo sabe, como que todo el mundo ya se dio cuenta que caíste, pecaste, por lo tanto estás destituido de la gracia de Dios. Y déjeme decirle algo, no es cierto. Ni un amén, ¿verdad? Como queriendo decir, espérese pastor, ¿qué nos está tratando de decir? Lo que le estoy tratando de decir es que el sacrificio de la cruz fue completo. Ese perdona los pecados para siempre. Ahí usted no puede decir de que sus pecados no han sido perdonados. El que nos prometió a nosotros, fíjese que se la estoy dando así como quien dice de romplón, ¿verdad? El que perdonó nuestros pecados. Cuando usted dijo yo creo y te voy a servir, inmediatamente que usted dijo yo creo, inmediatamente le tomaron la palabra en el cielo. Inmediatamente sus pecados fueron borrados. Dice la escritura que los echaron a lo profundo de la mar. Amén. Se fueron. Ahora, ¿cómo le explico esto? Voy a tratar, así es que déjeme darle otro verso. Hebreos 7:21. Pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Le dijeron a nuestro Señor, tú eres sacerdote para siempre. En otras palabras, él tomó el sacerdocio del nuevo pacto para siempre. El sacrificio de él nos perdona para siempre. Amén. Ahí no hay de que no, fíjese que usted tiene que volver a bautizarse, a creer no, hermano, no. Y mire, dice el verso 22. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Amén. Entonces, Él es el fiador de ese nuevo pacto. ¿Qué es lo que pasa con un fiador? Por ejemplo, usted quiere comprar un carrito y entonces yo vengo con Abdiel y le digo, mira Abdiel, necesito usar tu crédito y quiero que me sirvas de fiador. Y Abdiel dice, no, la Biblia dice que no sirvamos de fiador a nadie. Pero como él no sabe que eso es lo que dice la Biblia, en ese momento, hermano, él siente como, ay, el pastor me está pidiendo y ahora voy a tener que firmar por él. No, no es cierto, no tiene que firmar. Porque si él firma, él está contra el escrito está. Usted y yo no podemos ser fiadores de nadie. ¿Ok? Pero él que pagó el precio, él dice, yo soy el fiador del nuevo pacto de ustedes conmigo. Si ustedes no pagan, yo soy el responsable. Amén. Yo soy el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era algo que estaba así sobre nosotros y nos pueden venir a cobrar. Satanás puede venir a cobrarnos, pero él inmediatamente dice, tranquilo, don Sata, yo ya pagué el precio por él. Yo pagué por todos los pecados de él. No lo puede acusar. Amén. Entonces, esto me lo estaba explicando a mí el Señor en el sueño.
Y me decía, es que ustedes, me decía el Señor, se van al nuevo pacto, al antiguo pacto. Y en el antiguo pacto me dijo, tú has predicado, me dijo, de que los pecados, si no nos arreglamos con Dios, podemos ser condenados, ir al infierno. Me dice, entonces mi sangre no vale. Fíjese. Entonces a mí me dejó frío, hermano. Y le dije, Señor, perdóname, enséñame. Por eso me dijo a mí el Señor, me dijo, mira, me dice, te lo voy a mostrar de esta manera. En el antiguo pacto habían sacrificios y le fue ordenado a Moisés de que se levantara un sacerdocio con su hermano Aarón, el sacerdocio de Aarón. Después se levantó el sacerdocio levítico, pero todos ellos tenían que sacrificar corderos, bueyes, animales, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces en el antiguo pacto ellos tenían que hacer eso. Pero la pregunta mía fue, Señor, ¿y entonces qué de la mujer encontrada en adulterio? Y fíjese la respuesta de mi Señor. Me dijo el Señor, esta tarde, como de 12 del mediodía a la 1 de la tarde, fue una hora de sueño con Él. Me dijo, yo no había pagado el precio todavía. Por eso les tuve que aplicar la ley. Y empecé a escribir los 10 mandamientos y a decirle, el que esté libre de estos pecados, tire la primera piedra. Y yo sí la podía condenar, pero no la condené. Y luego me dijo, pero cuando yo fui a la cruz y pagué el precio, desde ahí para acá, me dijo, nadie puede ser acusado por ninguno de los pecados. Pero, me dijo, tiene que haber un genuino arrepentimiento para que mi sangre se active y queden totalmente perdonados. Entonces, cuando yo estaba hablando con él, porque hablé con él directamente, fíjese, tal vez usted no me mira la cara así reluciente como foco de 1000 watts, ¿verdad? Pero estuve en la presencia del Señor hoy, esta tarde. Y entonces le empecé a hacer preguntas, porque yo tengo preguntas. ¿Usted no tiene preguntas? Yo tengo preguntas porque yo soy predicador, yo soy pastor, yo tengo que enseñar. Y si él me dijo, has estado predicando cosas que no debes de decirle al pueblo, yo dije, Padre Santo, entonces cuando llegue allá voy a ver un montón de crucitas y no check, ¿verdad? Y hermano, me dijo, no te preocupes, me dijo, no solo tú. Me dijo, todos mis predicadores no se han dado cuenta, me dice, de que están predicando un antiguo pacto y están condenando a la gente, cuando yo ya pagué el precio por todos ellos. Por eso, me dice, escrito está que el que empezó la buena obra en ellos la perfeccionará, aunque sea en el día final. Imagínense, hermano. Y en ese día final, si una persona pecadora, asesina, adúltera, fornicaria, si en esa última hora se arrepiente de sus pecados, es salva. Se le perdona todo. Entonces el perdón, la sangre es tan poderosa, pero funciona solo con un genuino arrepentimiento. Solo cuando la persona se arrepiente. Si la persona no se arrepiente, entonces tiene un problema. Tiene un problema porque la sangre no está activada en él o en ella. Pero si esa persona ya recibió a Cristo, entonces esa persona, hermanos, tiene que entender que nadie la puede juzgar. Nadie la puede condenar. Ni el mismo diablo puede llegar a decirle al Señor, mira cómo anda pecando, porque fue lavado con la sangre de Cristo. Y es un sacrificio, dice que ese sacrificio nadie lo puede romper, es para siempre. Diga conmigo, para siempre. Y Él está de intercesor delante del Padre como sumo sacerdote para siempre. En otras palabras, no hay nadie que pueda sobrepasar eso que Él ya hizo.
El sacrificio de la cruz fue perfecto. Ahora, déjeme explicárselo un poquito más detallado. En el Éxodo, en el capítulo 34, versículo 5, dice la escritura: y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de Moisés y clamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Esto fue lo que Moisés escuchó cuando él pasó delante de él. Verso 7 dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es antiguo pacto, ¿ok? En Números 14:17, diga conmigo, Moisés. A ver, repita conmigo. Moisés era el siervo del Señor, el escogido, el elegido por Dios para libertar al pueblo de Israel. Amén, ¿estamos de acuerdo? O sea que Moisés era el libertador del pueblo de Dios. Ahora mire lo que dice Números 14:17. Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado, diciendo. Verso 18: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Verso 19: perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Quién está intercediendo por ellos? Moisés. Y mire lo que dice el verso 20. Esto a mí me impactó, hermano. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra. Mire, la palabra de Moisés estaba tan, pero tan pesada, hermano, que por la palabra de Moisés ellos ya habían sido perdonados. ¿Lo nota? Yo creo que usted, es que mire, cuando uno le habla a Dios, hermano, es otro rollo, ¿verdad? Cuando usted lo escucha, es como que, ¿y qué tiene de grande eso? Pero la realidad, hermano, es que Moisés tenía, hermano, una comunión con Dios tan afín de que solo porque se lo pidió, le dijo: está bien, ya están perdonados. Ya los perdoné a todos. Ahora, mire, es que eso es tremendo, porque yo le hice unas preguntas al Señor y le pregunté, le dije yo: mira, Señor, ¿a dónde está entonces el sello? Porque usted y yo sabemos cuál es el sello de la iglesia, ¿verdad? ¿Cuál es el sello de la iglesia? El Espíritu Santo. Dice que nos ha sellado. Amén. Y como somos sellados, somos la iglesia de Cristo. Eso nos hace la futura esposa de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo. Amén. Pero el pueblo de Israel era la esposa del Padre. Ahora, la marca del cristiano lo voy a poner y lo voy a encerrar en todo el pueblo de Dios, porque en la cruz Él unió al pueblo de Israel y al pueblo gentil y los hizo uno. Amén. Y entonces, hermano, voy a poner la marca desde Adán hasta el día de hoy. Y fíjense que en Segunda de Crónicas
7:14. Diga conmigo, 7 más 7 es 7. ¿Cuánto es 7 más 7? Entonces es 7:14 de Segunda de Crónicas. Eso quiere decir que es el 777. ¿Está conmigo? Bueno, Segunda de Crónicas 7:14, que es el sello, dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ok, ¿qué está diciendo? Está diciendo que nosotros tenemos que llegar con un genuino arrepentimiento, humillados. Señor, la regué, me comí el fruto que el diablo me puso. Inmediatamente que tú te humillas delante de Dios, ¿qué pasa? Porque ahí dice: si oran y buscan mi rostro. Quiere decir que el sello nuestro es que nosotros tenemos que ir delante de Dios y humildemente, en humillación, decirle: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué hizo ¿cómo es que se llamaba aquel? El hijo pródigo. Porque el que peca contra el cielo y contra el Padre, hermano, es el hijo pródigo. El hijo pródigo nunca perdió su posición, ¿o sí? El padre le dijo: no, hijo, le dijo, tú eres mi hijo. Ya vienes humillado, vienes humillándote. Así es que ahora le dijo a los siervos, les dijo, porque no lo quiso dejar entrar a la casa, lo detuvo y le dijo: primero báñenlo, límpienlo, cámbienlo. Pero de una vez le puso el anillo, ¿sí o no? Se quitó el anillo y le dijo: hijo, tú eres hijo siempre. Nadie te puede quitar tu posición. Diga conmigo: nadie me puede quitar mi posición de hijo. Nadie. Un aplauso, Señor. Ahora dice la Escritura, dice: y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos. O sea que Dios quiere un genuino arrepentimiento. A ver, dígale que está a su lado. Él no te condena, pero quiere que tú se lo confieses. Él ya sabe que lo hiciste, pero Él quiere que de tus labios venga la confesión y se lo digas. Y que le digas: Señor, ayúdame a no volverlo a hacer, porque me comí el fruto y me gustó. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Porque en los primeros 3 versos que fue mi pregunta cuando me fui a dormir, ahí la respuesta fue: el que diga que no tiene pecado en él, hace mentiroso a Dios. Así es que aquí no hay ninguno que no tenga pecado en él, ni el que predica. Todos tenemos, hermano, clavos, tachuelas, clavos grandes, clavos chicos, pero a todos nos están pisando la cola. Amén. Aunque usted diga no, amén. Ay, pastor, ¿qué me está diciendo? I am holy. ¿Ya? Como hoy me dijo una persona, me dijo: quiero que cuando me muera tú cantes, me dijo. Y le dije yo: gloria a Dios, dije yo, yo dije: gloria a Dios, porque me gusta cantarle al Señor. Pero me dijo: quiero que me cantes Ave María. Y le volteo a mi esposa y le digo: hija, ¿cuál me dijo que le cantara? Porque me dijo que le cantara 3. ¿Ok? Me dijo que le cantara Amazing Grace. Me dijo que le cantara, ¿cuál fue la otra? Danny Boy. Y Danny Boy yo nunca le he oído, entonces tengo que oírla, ¿verdad? Porque le prometí que sí. Y luego la tercera le pregunto a mi esposa: ¿cuál fue la tercera?
Y yo creía que era otra, pero le dije yo, I did it my way, ¿verdad? De Frank Sinatra, ¿verdad? Porque ya se está yendo, o sea, ya se fue. ¿Ya? Pero me dijo, no, me dijo, mi esposa me dijo, es Ave María. Y yo no sé cómo va esa. ¿Ah? Pero la pastora la sabe. Es que si yo le, mire, voy a hacer un preámbulo de 10 segundos. Ella, mi esposa, iba a ser monja. No sé si usted sabía, pero ella iba a hacer, ese era su deseo, hacerse monja. Ella y una amiga, su mejor amiga, las 12 iban a ser monjas, ¿verdad? Aleluya. ¿Hasta de dónde me sacó el Señor, verdad? Y entonces, hermano, yo no sé cómo es Ave María, pero yo, mire, es que cuando uno hace decisiones, hermano, y dice que sí a las cosas, hermano, dice la escritura que nos atamos con nuestras propias palabras. Así que si usted me mira en un video, ahí en el cementerio cantando, ¿cómo es que va esa? Pues sí, pero ¿cómo va? Mire, me voy a llevar a María Teresa para que la cante ella, ¿verdad? Sí, porque yo nunca la canté. Tal vez mi hermano George sí la cantó, ¿verdad? Porque ahí está otro. Mi hermano George iba a ser sacerdote, ¿verdad? Mire, mire cómo andaba yo, hermano. Hermano, andaba como Cristo en la cruz, hermano. Con un sacerdote y otra monja, hermano. Dios mío, ya casi me sentía yo en el limbo. Bueno, pero es importante que nosotros nos volvamos de los malos caminos. Entonces, dice, si ustedes vienen genuinamente con un genuino arrepentimiento, dice segunda de Crónicas 7:14, yo los oiré. Yo voy a oírlos. ¿Y qué dice? Sanaré vuestra tierra, perdonaré sus pecados y sanaré vuestra tierra. Entonces quiere decir, a ver, ¿cuántos podemos decir, yo soy de barro? Entonces yo soy del polvo de esta tierra. Entonces la sanidad divina viene, hermano, porque la salvación es extensa. La sanidad divina que Él pagó en la cruz solamente puede, hermano, sanar a una persona si se humilla genuinamente, confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Entonces sanan su tierra, aunque tenga lepra, porque lepra es el tipo y figura del pecado. No importa que sea leproso, lo sanan, pero tiene que hacer algo: arrepentirse, confesar su pecado y apartarse. Y viene la sanidad divina. Y entonces, hermano, dice Proverbios 28:13. Aquí es donde yo empecé a indagar lo del sueño. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? ¿Por qué me está yendo tan mal? Porque no te has arrepentido de lo que le hiciste a tu vieja. Bueno, vamos al otro lado, pues. No te has arrepentido de lo que le hiciste a tu marido, al viejo, ¿verdad? No te has arrepentido. Y por eso no hay prosperidad. Y dice la escritura, mientras, vamos a leer, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Aquí es donde yo digo, mejor un momento colorado y no un chorro de momentos descoloridos en la vida. Hay gente que nunca va a sentar cabeza porque andan su pecado oculto. Y por ese pecado oculto no puede el Señor prosperarlos. Mejor ponerse cuentas, hermano. Primero con Dios
y después con el que cometiste pecado, ¿verdad? Ahí le va otra. Salmo 51:7. David, después de haber pecado con Betsabé y haber matado a su marido, le dijo al Señor: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora usted entiende por qué me tiré 3 horas limpiándome, ¿verdad? Yo le dije: Señor, límpiame de todo, ¿verdad? Hermano, porque muchas veces no solamente de afuera, sino de adentro es donde tenemos que estar limpios, ¿sí o no? De adentro. Entonces le dice David: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías 1:18 dice: venid ahora y razonemos de cacumen a cacumen, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Pero ¿qué dice primero? Razonemos. En otras palabras, pónganse a cuenta conmigo. Es lo primero que el Señor está diciendo. Eso fue en el antiguo pacto. Le estoy hablando del antiguo pacto que ya venía. Hermano, les estaba dando revelación, pero que a ellos no les caía el 20. Ahora, mire lo que dice Hechos 2:38. Ya el precio ha sido pagado. Y Pedro les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Bueno, entonces tiene que arrepentirse la persona. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces está diciendo el Señor, Pedro le está diciendo al pueblo de parte del Espíritu Santo: diles que se arrepientan. Diles que te tienen que bautizar. Diles que si hacen eso, vendrá el perdón sobre todos los pecados de ellos y recibirán la dádiva del Espíritu Santo. Mire qué tremendo, hermano. Ahora, esa promesa el Señor se la dio allá en Jeremías 31:33. El profeta Jeremías, cuando estaban en el exilio en Babilonia, Jeremías les profetizó y les dijo: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Qué dice? Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces el Señor ya venía anunciando desde el antiguo pacto lo que iba a hacer. Amén. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que entender que el Antiguo Testamento solo lo tenemos nosotros como referencia, para que sepamos que el nuevo es el que nos atañe a nosotros, que es el nuevo pacto en su sangre. Amén. Ahora, Isaías 56:6 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Amén. Es como una sombra, hermano. ¿Cree usted que usted puede correr lo suficientemente rápido para que su sombra no lo siga? ¿Verdad que no? ¿Cuántos de nosotros sabemos que a la velocidad que vayamos, ahí va la sombra? Fíjense que el Señor, la promesa que Él nos hizo es: yo nunca te dejaré, yo siempre estaré contigo. Y Él no es una sombra, Él es luz, y Él siempre va contigo donde tú vas. Tú no te le puedes, hermano, escapar al Señor. Tú no te puedes, hermano, correr y decir: lo voy a dejar. Nunca lo puedes hacer.
Es como tu propia sombra. Él está contigo. Y la promesa es: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo. Esa es la promesa. Y la promesa es sí y es amén. ¿Ok? Y entonces, hermano, dice el verso 7: abandone el impío su camino. El impío es el que pillaba antes, ¿verdad? O sea, el impío es el que aceptó a Cristo, pero que se ha alejado de Cristo. Y según él no anda con él todavía, y sí anda con él. Y dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio ¿en qué? Ok, pero ¿qué tiene que hacer el impío? Abandonar el camino, amén, en el que él anda. ¿Qué más tiene que hacer? También pensar en todo lo bueno, dijo Pablo, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que agrada a Dios, en todo lo que va a beneficiarnos. En esto pensad, dijo Pablo. En otras palabras, no anden pensando en otras cosas. Y dice, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Quiere decir que el Señor tiene compasión del que se arrepiente y se separa del pecado. Amén. Ahora, dice que él será amplio ¿en qué? En perdonar, ¿verdad? Ahora, yo tengo que entender algo, que la sangre me perdonó de todo pecado para siempre. Pero para que yo tenga comunión nuevamente con Él, necesito un genuino arrepentimiento. Necesito volverme a Él. Necesito alejarme del pecado. Necesito alejarme de mis malos pensamientos. Necesito decirle a la carne: ya basta de estarme metiendo el fruto prohibido en mi mente. Los noto calladitos hoy, esta noche. Es que esto para mí fue una revelación tremenda. Yo sé que para usted tal vez ya lo había oído, pero a mí me cayó el 20. Amén. Yo solo dije, wow. Y entonces, hermano, muchas veces nosotros nos tiene que revelar, llegar la revelación directa de parte del Señor. Y entonces, Hebreos capítulo 8, versículo 8 dice: porque reprochándolos, él dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Verso 10. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y la escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 11. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Note esto. Dice el verso 12: pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más, ¿qué dice? Y nunca más me acordaré de sus pecados. Mire qué tremendo. Ese es el nuevo pacto. Ahí están hablando de nosotros, los del nuevo pacto. Amén. Y entonces el medio que yo voy y busco y encuentro, el medio del perdón bajo el antiguo pacto, hermano. Fíjese que Hebreos 9:22 dice, y según la ley, dice Hebreos 9:22, y según la ley casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay perdón.
Por eso es que tenían que hacer sacrificios todo el tiempo, matar todo el tiempo. Y los que no tenían plata tenían que ir a agarrar palomas y llevarlas al sacerdote para que expiara el pecado de ellos o de la familia. Ahora, bajo el nuevo pacto, Mateo 26, 27 y 28 dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Verso 27 dice: y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella. Verso 28: porque esto es mi sangre, ¿qué dice? Del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón ¿de qué? De los pecados. Entonces, hermano, dice Juan 1:29, al día siguiente vio a Jesús Juan que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita. Pero note que él no quita solo el pecado de muchos. ¿Qué dice? Que quita el pecado del mundo. Sé que él, hermano, si una persona quiere el beneficio de la cruz, el beneficio que él tiene para ser perdonado para siempre, tiene que aceptar el sacrificio de la cruz. Porque está abierta la ventana para todo el mundo. O sea que todos, musulmanes, hermano, los que no creen en nada, hermano, que son, ¿cómo se dice esa? Ateos, los ateos, todos pueden, los brujos, hermano, todos, los hechiceros, todos pueden ser perdonados, pero tienen que creer y tienen que venir arrepentidos. Amén. Entonces es para todo el mundo. Y entonces mire, dice Efesios 1:7 y 8, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de ¿qué? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. O sea que él nos dio de su riqueza. La riqueza de la gracia a nosotros, hermano, nos dio la capacidad para aceptar a Cristo. Y nos dio la fe que nos hizo creer en el Hijo de Dios. El verso 8 dice de Efesios, dice que ha hecho abundar la riqueza de su gracia. Él ha hecho abundar para con nosotros esas riquezas en toda sabiduría y discernimiento. Entonces él está diciendo: yo quiero que me conozcan de tal manera que sepan que yo soy la sabiduría de ellos. Y por conocerme a mí van a tener discernimiento, porque el que conoce a Cristo, el que conoce la Biblia, su palabra, tiene discernimiento de espíritus. Amén. Un aplauso al Señor. Gloria a su nombre. No sé si, por supuesto, esto ya usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero a mí me lo acaban de abrir, así como quien dice, en vivo y a todo color. Y entonces dice Colosenses 2:13. Dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado. ¿Qué dice? Entonces todo lo que hicimos fue perdonado. Todo. Y dice que ese perdón es para siempre. Ya se lo expliqué. Entonces quiere decir que nosotros estamos totalmente perdonados. Ahora, dice el verso 14: habiendo cancelado el documento de deuda. ¿Quién es el fiador nuestro? ¿Quién pagó por nosotros? ¿Qué pasa con el fiador si digamos, Abdiel me dio la firma, y como Abdiel no tuvo
hermano, la destreza de ir a buscar que él no puede ser fiador de nadie. Entonces me dijo, no, el pastor no me puede fallar, ¿verdad? Y el pastor no tuvo para pagar los pagos. Entonces, ¿a quién le van a cobrar? A Abdiel, porque él es el fiador. Amén. Pero Jesús dice, yo soy el fiador de ellos. Así es que me cobren a mí por ellos. Entonces, cuando el diablo viene y te acusa de cualquier pecado que hayas hecho ayer, hoy o mañana, inmediatamente el propiciatorio, el Cristo de la gloria, la sangre de Cristo viene y te perdona de todo pecado. Un aplauso fuerte al Señor. Entonces, así es más fácil entender que voy para el cielo, ¿verdad? Porque si por mi cuenta sería, que se me hace que aquí habemos muchos que nos quedaríamos. ¿O solo yo soy el único que? ¿Ah? Hermano, mire, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio. ¿Dónde? Lo clavó en la cruz. Él dijo, pagado está. Por eso, mire, hermano, mire, por favor, note esto. Dice el verso 15: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, el diablo no puede venir contra nosotros. El documento fue pagado. ¿Por qué cree usted que en la cruz, hermano, cuando le dieron hiel, cuando él pidió de beber y le dieron una esponja llena de hiel, una cosa amarga, horrible, inmediatamente dice que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Y qué dijo? ¿Qué fue después? Dijo, consumado es. Ahí pagó el precio. Ahí pagó el precio por todos tus pecados, por todas tus iniquidades y por mis iniquidades y por mis pecados. Ahí pagó el precio de todo. Un aplauso fuerte al Señor. Entonces el Señor me decía en el sueño, ¿sabes por qué hay mucha gente que se condenan a sí mismo? Porque no han entendido el poder de mi sangre. No han comprendido el poder de mi sangre. Y ahí están todos acusados, hermano. Ay, Señor, no voy a ir a la iglesia porque pequé y los hermanos se van a dar cuenta porque es como un foco que se me enciende. Pecador, pecador, pecador. Si fuera así, aquí fuera como Navidad con todas las lucitas encendidas. Cuando dicen gloria a Dios. Aquí fuera todo ahí, todos con arbolito de Navidad, ¿verdad? Porque dice que somos árboles y todos con focos encendidos, unos con focos más fuertes que los demás, pero todos estuviéramos encandilados, ¿sí o no? Sí, en el mundo espiritual, hermano, Dios dice, mira, mi siervo me dijo esta tarde, tienes que decirles que mi sangre es poderosa, pero es necesario, me dijo, que vengan arrepentidos de lo que hicieron. O sea que lo que va a limpiarte inmediatamente, acabas de pecar e inmediatamente vas, papito lindo, perdóname, no quise hacerlo. Y entonces una voz va a salir, ¿verdad? La voz del alma, y que el diablo usa. Mentiroso, 1000 veces mentiroso. Y él te va a volver a poner el fruto y posiblemente te lo comas otra vez, porque es bueno para engañar. Pero también Dios dice en su palabra que si te arrepentís, estás libre de todo pecado, que Él es poderoso para limpiarte de todo pecado. Mire, ¿acaso no dice Juan
hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con Dios, a Jesucristo, que os limpia de todo pecado. ¿Dice o no dice? Entonces, hermano, por favor, den un aplauso al Cristo de la gloria. Es un perdón irrevocable. No se puede cambiar. Y entonces, hermano, dice verso 15 de Colosenses, que despojó a los poderes y autoridades, que hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Ahora, el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, se lo acabo de decir, ¿verdad? Dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, hermano, entregó el espíritu. Yo se lo hice así más real, ¿verdad? Para que lo entendamos bien cuando lo leyéramos. Y entonces dice el verso Mateo 28, 18. Dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, aquí el Señor había muerto en la cruz del Calvario, había regresado a sus discípulos, ya no regresó al mundo, regresó a sus discípulos. Y entonces acercándose Jesús les habló a sus discípulos diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y les dijo, verso 19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Un aplauso al Señor fuerte. Aquí le va otra, antes de morir, dijo esto Jesús, Juan 16, 33. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que él ya estaba, porque él es mire hermano, él es el que creó la fe y es el que la consumó. En otras palabras, el que la hizo total. Entonces la fe es las cosas que todavía no han pasado, como que ya están, ya las tiene, y como él sabía lo que iba a hacer y lo que ya había hecho, él dice, yo vencí al mundo, así es que tranquilos, en mí van a tener paz. Amén. ¿Acaso no les dijo, mi paz os dejo, la paz os doy? No como el mundo la da, yo os la doy, dijo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y entonces dice, en el mundo tenéis tribulación. Hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos tribulación en este mundo? ¿Ya que sí? Si usted no le ha llegado la tribulación y usted está confesando ahí no, a mí no me ha llegado la tribulación, pero eso ya le va a llegar. La cosa es que a todos nos han dado un poquito de tribulación, hermano. De veras. No hay cosa más terrible que le llegue a uno la tribulación, pero dice él, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lucas 10, 18. El Señor les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En este momento, Él les estaba hablando a ellos del momento cuando el querubín protector, hermano, el que cubría los secretos de Dios, fue contaminado por la maldad. Y dice que se halló maldad en él. Y entonces él se hizo diablo. No que lo hayan hecho diablo, lo hicieron diablo. ¿Quién lo hizo? La maldad. Entonces lo malo puede convertir a un bueno en malo. Pero él, en vez de arrepentirse y pedir perdón, ¿qué hizo? Se fue en contra del Señor. Y entonces lo tiraron de arriba
Y eso es lo que está hablando el Señor Jesús. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahí fue cuando lo echaron del cielo. Lo echaron. Y vino a caer, mire qué tremendo, vino a caer a la tierra. Por eso dice, desde la tierra dice, subiré y pondré mi trono al norte, donde Él tiene su trono. O sea que se reveló totalmente. El problema, hermano, del querubín fue que nunca se quiso arrepentir. El problema de Judas fue que nunca se quiso arrepentir. Entonces, Dios, hermano, es un Dios, dice a Moisés se lo dijo, yo soy un Dios misericordioso, que perdono. Así dice, ¿verdad? Si no, léalo si usted está anotando, léalo en las anotaciones de los versos que le di en Éxodo y en Números. Ahí dice, y le dijo a Moisés, Moisés, por tu palabra yo ya los perdoné. Por la intercesión de tu palabra ya los perdoné. Entonces quiere decir de que si alguien viene en aquel antiguo pacto que no había sangre del Cristo de la gloria, tenía que haber un intercesor. Tenía que haber uno que fuera sacerdote de aquel tiempo para que pidiera e intercediera por ellos. Abraham fue un intercesor, Moisés fue un intercesor, pero en este lado, note que en este lado, lo único que nos piden a nosotros es arrepiéntete y deja de pecar y ya estás limpio. ¿Sí me entiende? Entonces, quiere decir que yo no tengo que ir, hermano, con el sacerdote, porque eso era en la ley. En la ley es preséntate con el sacerdote y llevas la ofrenda y llevas si eres pobrecito, lleva aunque sea una paloma para que el sacerdote te revise a ver si ya no tienes lepra. Ya no. En este lado, hermano, es la misma unción en la palabra, la revelación de la palabra que te limpia si es que haces como Él dice. Dice, como yo os he mandado, ir y hacer discípulos de en medio de las naciones, bautizándolos, así dice, ¿verdad? En el nombre, ya no en el nombre de Él nada más, sino que en el nombre de su Padre, de Él y del Espíritu Santo. Amén, porque Pedro dijo en el nombre de Jesús, arrepiéntanse. Pero ahora Jesús les da indicaciones, hermano, al pie de la letra. Los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les van a enseñar cosas que yo les he mandado a ustedes. Y si hacen eso, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. Hasta el fin. O sea que, hermano, nosotros tenemos que obedecer de que el arrepentimiento tenemos que hacerlo. O sea, pecaste, no hay problema, arrepiéntete. Y dile al Señor, ya no más, Señor. Hasta aquí no más. ¿Acaso no dijo Pablo, quiero presentaros una iglesia sin mancha, sin arruga? ¿Y qué más dijo? En el espíritu, en el cuerpo y en el alma. Entonces Pablo está diciendo que vamos a ser presentados irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuándo es que yo me vuelvo irreprensible? Cuando hoy esta noche lo que he escuchado lo ponga por obra. Ya no me van a poder reprender porque la disciplina llegó. Al que Él toma por hijo, lo disciplina. Diga conmigo, lo enseña. Él nos está enseñando hoy. Él me lo dijo esta tarde. Me dijo, ve y enséñale a mi pueblo. Y los que están viéndonos por todos los medios sociales, enséñales que el poder de mi sangre se activa con el arrepentimiento. Voy a repetirlo. El poder de la sangre de Cristo se activa con el arrepentimiento. Entonces yo tengo que arrepentirme. En el camino vamos a ir cayendo, hermano. Amén. Y no van a ser las 12 estaciones como me dijo el árabe en Jerusalén, en la Tierra Santa, hermano. Me acuerdo que el árabe dijo, oh, yo
sé. Así no, poquito español hablaba, pero era mentiroso, hermano. Nos dijo, les voy a enseñar, nos dijo, las 12 caídas de Jesús. Dijo, ya le aumentó 9. ¿Verdad? Lo que yo no me había caído el 20 es que como nosotros somos su cuerpo, ¿cuántas caídas llevas? Me voy a hacer la pregunta yo, pues para que usted no se sienta así ofendido. ¿Cuántas caídas llevo yo? ¿Me entiende? Y él me dijo, fueron 12 las de Jesús, las mías van a ser 120,000 en el transcurso de mis días. Hermano, mire, es que eso es tremendo. Mirad, os he dado, Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19. Mirad, diga conmigo, mirad. Está hablando Jesús. Os he dado autoridad para hollar sobre ¿qué? Sobre serpientes. ¿Quién engañó a Eva? La serpiente. Y Él nos ha dado autoridad a nosotros para, hermano, hollar. ¿Qué es hollar? Pisotear, destripar a la serpiente y escorpiones y sobre todo el poder de ¿quién? Entonces nos han dado autoridad sobre el poder del diablo. ¿Y qué más dice? Y nada os hará daño. Un aplauso al Señor. Hermano, yo me siento libre. Yo me siento libre como aquel artista, ¿verdad? Que llegó uno de esos locutores y diciéndole, no, pero acuérdate que tú eras un pecadorazo y entonces dice, no, yo soy libre, Cristo me hizo libre. Y le iba diciendo y diciendo y diciendo que al final le pegó una bofetada al reportero. ¿Sí se acuerda? Y le dijo, ¡pah! Le dijo, te dije que ya soy libre, le dijo. Si usted no lo tiene, se lo voy a mandar por WhatsApp. ¿Ok? Si usted no lo tiene, se lo voy a mandar por WhatsApp. Esto es real, hermano. Esto ocurrió realmente porque este artista mexicano aceptó a Cristo, fue lavado con la sangre. Él sí sabe que ha sido libre. Amén. Usted dirá, tal vez fue libre de otras cosas, pero no del coraje que le dio, ¿verdad? Y hermano, nos van a acusar. ¿Ah? Nos van a acusar. A mí me ha dicho mi esposa, ¿y no que eres pastor? Y ahí tengo que bajar las armas y decirle, tienes razón, hija. Tienes razón, porque en veces hoy veníamos para la iglesia, ¿verdad, hija? Mire, hermano, iba yo con la vía desde que entré al freeway, iba con la vía. ¿Qué hace usted cuando mira a una persona que va a entrar al freeway? No le den licencia el próximo año. ¿Qué tengo que hacer yo cuando miro que una persona va a entrar? Disminuir mi velocidad o cambiarme para dejarle que entre, que pase. Mire, hermano, que venía a todo lo que daba, hizo así, mire, hizo así como que se iba a cambiar y yo volteé a ver y lo vi que se cambió y entonces yo me hice para acá y ¿qué cree? Se me vino encima. Hermano, solo porque soy buen motorista, hermano, me la saqué el golpe, pero de ahí puse la vía, iba para el otro lado. Y hermano, vi a aquel que venía lejos. ¿Sabe lo que hizo? Le metió el cushín. ¿Sabe lo que es el cushín? Ahí está, una sierva guatemalteca genuina. El cushín es cuando le dicen, no le metas el cushín, no lo aceleres el carro. Le aceleró y como yo vi que tenía tiempo para darme, hermano, otra vez. Hermano, ¿qué tal si yo pierdo, hermano, el control? Hubiéramos volcado.
porque veníamos a una velocidad como unos 65, 70 kilómetros, más bien millas por hora. Entonces, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que el enemigo nos quiere tumbar de alguna manera, nos quiere avergonzar de alguna manera. Por eso que nosotros somos los que debemos de estar siempre atentos, orar antes de salir, ¿verdad? Y muchas veces, aunque ores, el ángel, porque el ángel ahora nos salvó con mi esposa, y me dijo: papi, vamos a llegar, tranquilo. Le dije: no, si es que no voy corriendo, yo voy tratando de meterme al freeway. Pero no me dejaban, dos no me dejaron. Y me volvió otra vez a mi carril. Y dije: wow. Pero ¿qué pasó? Pasa el cuate que el segundo que ya me iba que hasta tambaleé, hermano. Y le dije yo así, y me dijo: eres pastor. Bajo las manos. Bajo las manos. Una vueltecita. Hermano, muchas veces tenemos que tener a nuestras esposas y a nuestros maridos y a nuestros hijos que nos leen la cartilla, hermano. Porque nosotros, hermanos, según nosotros andamos bien, bien mal. Porque se nos sale el apellido, se nos elevan las cosas y los hermanos. Y yo sé que a usted también, porque si le pasa al pastor, dice que el pueblo es como es el pastor. Así es que aunque no me diga, sé que a usted le pasa. Aleluya. Pero dice: mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Ahora, por eso es que yo tengo que estar seguro del poder de la sangre, y ese poder se va a activar toda vez y cuando yo me arrepienta. Sí, hermano. Por lo que hice y levanté la mano, mi esposa no oyó, pero yo le dije: Señor, perdón. Sí, hermano, porque inmediatamente me acordó: sos pastor. Es que tenemos que tener cuidado de cómo caminamos, ¿verdad? Imagínese que usted, eso es el pastor. Imagine que usted le saca, porque, ¿qué hiciste? Dijo: I give him the finger. ¿Verdad? Otro ya no le dan solo sino que otros fingers que no se deben de dar, ¿verdad? Pero, hermano, ¿cuántos de nosotros, hermano, tenemos que tranquilizarnos? Mire, el enemigo no te puede hacer nada. Ahora, dice Apocalipsis 1:17. Está hablando de mi Señor. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18: y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice? Entonces, ¿quién tiene toda la autoridad? La autoridad sobre la muerte y la autoridad sobre el infierno. O sea que si él dice que el enemigo no nos puede hacer nada, ninguno de nosotros nos vamos al infierno. Ninguno. Ninguno se muere si él no dice que sí ya le llegó la hora. Ninguno. Muchas veces, hermano, como Ezequías. ¿Se acuerda de Ezequías? Ezequías fue un rey que andaba bien delante del Señor. Y cuando el profeta llegó y le dijo: dice el Señor que arregles tu casa porque te vas a morir. Te vas porque Él quiere que te vayas. Pero a la hora que Él diga, te detiene. Yo sé que su cariño te va a hacer falta, pero aunque quieras o no, Él es tu dueño. Hermano, Ezequías se agarró de los cuernos del altar y oró a Dios y le dijo: Señor, yo te he sido fiel.
Señor, yo no he hecho nada. Lo dejó 15 años más, ¿sí o no? Le digo al profeta, profeta, vuélvete. Dile que yo le doy 15 años más de vida. ¿Qué pasó en esos 15 años? Léalo. Se le perdió al Señor. Dios sabe cuándo se tiene que llevar a una persona. Y muchas veces la misericordia de Dios es tan grande que si nos vamos es porque Él sabe que si te da un par de meses más, te le pierdes. Señor, dame la superloto, dame aunque sea el mega o el powerball. Te lo da y te le pierdes. Ahí vas a andar con avión y con aquí, que no tengo tiempo en la iglesia, pastor, ando por París. ¿Ah? Ya los hermanos los va a ver así. ¿Ah? Le va a decir, usted es evangélico. Antes iba a ese lugar, pero ahora tengo plata. ¿Verdad? Hermano, Dios sabe por qué. Él dice que se enriqueció se empobreció para hacernos ricos. Pero ¿qué dice que es la riqueza del Señor? Dice que su gracia es riqueza. Así dice, que la gracia abundante del Señor nos la dio a nosotros. O sea que el favor de Dios es riqueza. Hermano, la riqueza de Dios es su sabiduría, su entendimiento, su temor a Él, hermano. Es riqueza que Él nos ha dado. Y Él, hermano, se despojó de todo, dice la Escritura, para darnos a nosotros. ¿Sabe usted que si usted tiene el favor de Dios, usted no necesita, hermano, nada más que el favor de Dios para que se le abran las puertas, para que la gente lo bendiga? No necesita más que el favor de Dios. Cuando usted camina con el favor de Dios a su lado, ya la hizo. Porque si no, hermano, lo corren de todos los lugares. Pero si usted tiene el favor de Dios, usted dice, ay, solo tengo 10 quetzales, iba a decir. Solo tengo $10. No tengo para comer, hija. ¿Qué tal si nos vamos al especial de McDonald's, the dollar menu? Y de repente usted va, hermano, y pide poquito, ¿verdad? Porque no tiene mucho. Y de repente llega a la caja y le dice, ¿cuánto es? Nada, le dice, ya se lo pagaron. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en un restaurante de calidad, de primera, hermano, que el bill va a salir como $100, $150 por 2 personas? Y de repente, no, ¿cuánto le debo? Nada, ya pagaron. Hasta propina me dejaron. ¿Cuántos de nosotros? ¿A usted no le ha pasado? A mí me pasó. Yo cuando empecé a venir a San Diego en el 90, cuando Dios me dijo que en San Diego iba a hacer una obra, yo venía con un carrito, era un Toyota Camry del 99, nuevecito, y le metí más de 85,000 millas, hermano. Porque iba 3 veces y venía 3 veces. Iba 3 veces y venía 3 veces. Cuando empezó la obra en el 90. Y entonces llego, hermano, a pagar el pago del carro. Y recuerdo que me entregan el pink slip. Y le digo, espérese, le digo, se equivocó. Todavía debo $9,000 o 8,900, algo así. Y me dice, no, miss, y usted está pagado. Lo que pasa es que el señor que vino a pagar se fue tan rápido que no pudimos darle el título de propiedad. Le digo, ¿qué señor? Un señor venía muy elegante, barba blanca, pelo blanco, traje blanco. Y dijo, quiero pagarle todo al Señor, y hasta dio mi nombre, todo sabía, porque eso sí, en el cielo te conocen con el nombre de pila. Y me dijo el nombre, y me dijo, y nosotros nos pagó y salió, y le dijimos el título. Entonces ahora que viene usted se lo entregamos. Hermano, me pagaron la deuda. Cuando usted tiene el favor de Dios, usted está haciendo la obra de Dios, hermano, usted no necesita más que el favor de Dios esté con usted y se le van a abrir puertas. Nadie, ¿qué dice la Escritura? Cuando Él abre, nadie puede cerrar, pero cuando Él cierra,
Nadie puede abrir. Entonces, hermano, fíjese, si me regala otros 5 minutos. A ver, ¿cuánto me regalan 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya, otra hora. Mire, hermano, fíjese, Hebreos 2:14 dice: así que cuando los hijos participan de carne y sangre, somos nosotros, Él, está hablando de Cristo, igualmente participó también de lo mismo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, ¿quién tenía el poder de la muerte? El diablo. Verso 15: y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Puede ser una pregunta: ¿cuántos tenemos miedo de morir? Solo yo. Usted también. No se haga, o se hace el valiente. ¿Ah? Hermano, nomás nos agarra una taquicardia. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y la Felicia agarra la dentadura y se la pone al viejo. Felicia, que me muero. Sí, porque en septiembre le estaba diciendo feliz año nuevo. ¿Cuántos de nosotros, un dolorcito, mi amor, creo que algo me está pasando? Llama a los paramedics, hasta inglés podemos hablar, ¿verdad? Llama al 911 o llévame por favor que en mi corazón se me está parando. ¿Cuántos somos así? Nos dan una mala noticia y, hermano, salimos de ahí, hermano, pero hasta cachurecos otra vez. ¿Por qué razón? Porque como Dios sabía que el diablo es un mentiroso y nos quería meter miedo, Él dijo: no, ahora yo soy el que digo la última palabra. Nadie te puede decir te vas a morir si Él no dice. Él tiene las llaves de la muerte. Amén. Un aplauso al Señor. Entonces, dice el verso 15, dice: y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Verso 16: porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Nosotros, que por fe hemos creído. El verso 17: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. ¿Se da cuenta cómo Él es nuestro hermano? Jesús es nuestro hermano. Ahí dice: por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación. ¿Por qué? Por los pecados del pueblo. Él es nuestro propiciatorio. Verso 18: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a quienes. Entonces, no piense usted que la tentación viene de parte de Dios. La tentación viene de parte del diablo, pero Él se lo permite. Pero con la tentación, ¿qué dice la Escritura? Nos da la salida. Amén. ¿Cuál es la salida? Arrepentimiento hay en mi corazón. Arrepentirte, no te queda otra. No me queda otra más que arrepentirme e inmediatamente la sangre me limpia de todo pecado. Un aplauso al Señor. Gloria a su nombre.
Ahora, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Verso 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Diga conmigo, Anás y Caifás. Muchas veces nosotros nos exponemos a doctrinas raras, hermano, de legalismo. El legalismo, hermano, a Dios no le ha de gustar para nada. De que a todos nos quieren meter en la ley de Moisés, y ya esa ley ya no es para nosotros. Ese es el antiguo pacto. El nuevo pacto es de la gracia, la misericordia, y nos piden a nosotros que creamos solamente. A ver, diga que está a su lado. Lo único que tienes que hacer es creerle al Señor. Es todo. ¿Acaso no te he dicho, Marta? Hay un montón de Martos y de Martas. ¿No te he dicho que si creyeres, qué dice? Verás la gloria de Dios. Entonces, lo único que nos piden a nosotros es creer. Primera de Juan 2:1, para no dejarlo sin el verso. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, aquí yo le hubiera añadido, si hubiera sido el apóstol Juan, y si alguno peca, y le hubiera puesto ahí entre paréntesis, todos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también, lea por favor, ¿cómo dice? Sino por los del mundo entero. O sea que si el mundo le cayera el 20, se limpiara de todo pecado. Amén. Porque yo le leí ahí, dice que no tengan cuidado con las doctrinas del error, las doctrinas de demonios, la doctrina del engaño del diablo, doctrinas raras de legalismo, aunque quote unquote, entre comillas, son doctrinas del Señor. No, hermana, usted tiene que andar con el velo puesto en la mañana hasta que anochece, y cuando se duerma cambie solo para dormir con el velo de pijama. Cúbrase la cabeza en todo tiempo. Esa es una doctrina errada. Amén. Y por favor que la falda le tope le arrastre hasta el piso. Y no se vaya a pintar, porque la pintura es del diablo. Él inventó. Empezó por Maybelline. Y hermano, ¿cuántas mujeres andan, hermano, en los malls? Vieja, no ande viendo esas cosas, son del diablo. Y están esclavizadas. ¿Cuánta gente no anda ahí con que no, es que somos santos? Hermano, no es eso lo que dice la Biblia. Dice que si Cristo te libertó, verdaderamente sois libres. Amén. Que no venga nadie a quitar vuestra libertad, le dijo el Señor a Pablo, y Pablo se lo dijo a los Gálatas, y hoy yo se lo digo a la iglesia de San Diego y a todos los que me están viendo por los medios sociales. Que no te, hermano, no te esclavice nadie en cuanto a comer. No, hermano, no puede comer. ¿Y qué dice Pablo? Cómanse todo lo que hay en la carnicería. Lo único que no puedes comer, dice Pablo, es moronga. Y esto es moronga sin haberse cocido, porque la moronga es sangre y nosotros no podemos comer sangre. No podemos comer, hermano, carne asada que esté chorreando sangre. Sé que si a usted le gusta medium rare, empieza a decir medium nada más, no rare, sino que solo medium, para que la quemen un poquito la sangre. Amén. Entonces hay cosas que las doctrinas
nos han querido esclavizar y quitar nuestra libertad. Cristo te libertó, te libertó. Amén. Entonces dice el Salmo 103, voy cerrando. Verso 8. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 9. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Verso 10. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Verso 11. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es tan grande su misericordia para con los. Esa es la clave del asunto. Tengamos temor de Dios. ¿Qué es tener temor de Dios, pastor? ¿Tenerle miedo a Dios? No. Tenerle reverencia a Dios. Ser reverente, ¿verdad? Se está predicando la palabra, se está enseñando la palabra y usted ahí jugando con el otro. Eso no es ser reverente. Eso es ser gacho, ¿verdad? Pero si usted está poniendo atención y usted dice, no, espérese. El que le esté molestando, dígale, espérate, déjame oír. Sí, hermano, denle su buen codazo ahí. Dile, tranquilo, ¿qué no ves que está predicando el pastor? Está hablando de Dios, no me estés quitando la paz. Ajá. Ahí sí se puede enojar. Y el otro dice, hermano. ¿Ah? Sí, es cierto. Ahora, dice el verso 12. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros. Yo termino con esto, hermano. Lo voy a dejar bendecido esta noche. Verso 13. Como un padre se complace de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, o sea, de los que le tienen reverencia. Amén y amén. Solo el que tiene el temor de Dios en el Señor es el único, de acuerdo a este pasaje, que recibirá compasión. Amén. Entonces, ¿vale la pena, hermano? ¿Vale la pena? Yo le traté de explicar como el Señor me lo dijo en pocas palabras. Así es que usted lléveselo delante del Señor. Y si usted no está de acuerdo, dígale, Señor, revela, aparéceteme a mí como al pastor, ¿verdad? Y me dice si el pastor está en lo cierto. Pero yo sé que su espíritu checa con el espíritu de la palabra. Y sé que usted está libre de toda acusación. El diablo lo ha querido acusar, pero no puede acusarlo. Usted y yo somos hijos del Altísimo. Amén. Por lo tanto, estamos libres de todo pecado. Muchos tienen que confesar su pecado, arrepentirse para tener sanidad del cuerpo, del alma, de la mente y del espíritu. ¿Sabe por qué hay muchos que quieren andar ahí todos enfermos? Porque no son humildes de decir, Señor, el pastor me dijo que quería hablar conmigo para que delante de él te dijera todas las fechorías que yo he hecho. Y no habéis querido, dice la palabra. Y eso te amarra. Te amarra porque el pastor abrió la puerta para ti. Y si tú no vas y confiesas tu pecado, quieres andar amarrado. Por eso el Señor me dijo, diles que mi sangre, el poder de mi sangre se activa con el arrepentimiento y separarse y no volverlo a hacer más. Y si vuelves a caer, no hay problema, otro arrepentimiento. Y si otra vez, ¿y cuántas veces, Señor,
tengo que perdonar a mi hermano 7 veces. ¿Quién dijo eso? El Pedro. Y el Señor le dijo, no, mi estimado Pedro, son 70 veces 7 que tienes que perdonar a tu hermano en un día. Y si peca contra ti 490 veces, lo tienes que perdonar, Pedro, en el mismo día. Ya cuando llega el otro día, vuelve otra vez desde un número 1. Entonces, es que usted no sabe lo que me hizo. Ah, sí sé. Lo que pasa es que el Señor dice que tenés que perdonar. Amén. No hay cosa más linda, hermano, que conocer al Señor para sentirse libre. Por eso Pablo decía, no quiero, mire, yo me hago débil para con los débiles. Me hago cura con los cachurecos, dijo el Pablo, ¿verdad? Me hago escita con los escitas. Me hago bárbaro con los bárbaros, a fin de ganármelos. ¿Para quién? Para Cristo, a fin de traerlos al Evangelio. Pero Pablo decía que nadie quite tu libertad. Gálatas, lea Gálatas capítulo 1, versículo 6. Ahí usted lo va a ver, que dice Pablo, no, que no te quiten la libertad. Entonces, que no le quiten la libertad a usted tampoco. Caminemos en el temor del Señor y va a ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingo a las 9:30 a.m. y a nuestros servicios de damas cada primer sábado del mes a partir de las 10 de la mañana. En el 3535 Enterprise Street, San Diego, California 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Una vez más, al 619-757-6785. Bendiciones.